Hola a todos los seguidores de Plata Blanca, del canal de YouTube, que nos siguen, que ya se suscribieron y están viendo todos estos contenidos que le estamos llevando a ustedes acerca de temas de finanzas, de negocios, de lo que está pasando en el mundo y de lo que sobre todo puede ser útil para usted, para su bolsillo y en este caso para su negocio. La pregunta inicial que pusimos en el título de YouTube es: ¿cómo se declara un negocio en quiebra? Y para eso hemos invitado a Nicolás Jaramillo. Él es abogado y director de Núcleo Jurídico. Para más servicios de Nicolás Jaramillo lo pueden buscar en nucleojurídico.com.co. Nicolás, bienvenido y muchas gracias por estar acá en el canal de YouTube de Plata Blanca. Buenos días, Juan. Esperando todo marche bien para vos y los tuyos en estos días poco ordinarios, como digo yo. Y bueno, agradeciendo la oportunidad que se me brinda de dirigirme a los suscriptores de Plata Blanca. No, al contrario, Nicolás, muchas gracias por estar compartiendo acá este valioso conocimiento. Vamos a hacer una pequeña contextualización. Desde hace ya algunos años existe tanto para las empresas como para las personas la posibilidad de que se declaren vulgarmente, se declaren en quiebra o se declaren en insolvencia. Entonces la regulación o las leyes colombianas lo que han hecho es que han permitido diferentes beneficios para diferentes tipos de personas. Hay que aclarar acá que este video no es para las personas naturales que no sean comerciantes, las personas normales que no tengan un negocio para declararse en quiebra. Vamos a hablar más bien de aquellos comerciantes y aquellas empresas que lastimosamente por esta época de pandemia pues tienen dentro del radar la posibilidad de declararse en quiebra. Es correcto, Juan. Como bien lo dices, pues la mal llamada quiebra como tal, digamos que se fue basada en una ley que se llamaba la Ley 550 del 99, la cual fue reemplazada posteriormente por la Ley 1116 del 2006 y ya no se habla de ley de quiebras como tal, por el contrario, se habla más bien de reorganización empresarial o de liquidación judicial. Como vos bien lo manifestás, digamos que hay un régimen diferente para las personas naturales, que son comerciantes, es decir, la persona que tiene su establecimiento de comercio y vende, digamos, víveres, licores, etcétera, y las empresas entendiéndolas como sociedades, es decir, lo que llamamos las SAS, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, sociedades en comandita, etcétera. Ahora bien, haciendo esa distinción en estas dos, digamos, regímenes especiales como tal de insolvencia, pues podemos entrar el día de hoy a hablar de la insolvencia para personas naturales comerciantes y empresas como tal. Entonces, Nicolás, digamos que estos comerciantes o empresas que se están viendo retrasados en sus pagos a proveedores, en el cumplimiento a sus obligaciones financieras, es decir, con el banco, y que de pronto, digamos que están utilizando las medidas que los diferentes gobiernos del mundo están haciendo para estas MIPIMES y para los comerciantes, pues que cumplan con ciertas requisitos que impone la entidad financiera. Estas personas que están teniendo o estas empresas que están teniendo esos problemas de liquidez, de cumplir con sus obligaciones, ¿qué podrían estar pensando con respecto a la quiebra? Porque muchas veces, digamos que hay unos mitos con respecto a este nombre o a esta palabra de quiebra que genera mucho temor en las personas, pero a veces es una decisión mucho más inteligente, pues acogerse a estos beneficios que otorga la ley que seguir de pronto insistiendo, perdiendo dinero, sobre todo en un negocio en el que ya a criterio de cada persona desde la estrategia de negocio, pues no tenga mucha viabilidad en el tiempo. Correcto, Juan. Pues digamos que en Sana Lead, cuando una persona toma la iniciativa de crear empresa en cualquier parte del mundo, pues siempre va a tener las dos variables existentes, que es o triunfar o no triunfar, ¿cierto? Es decir, caer en este caso, pues como tú lo denominas, pues en quiebra. Bueno, en ese caso, digamos que especialmente cuando hay situaciones para estas empresas o personas naturales comerciantes y hay situaciones de pago, hay incapacidad de pago inminente, se puede acoger a esta ley para, en teoría, propender para una recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica, pues dice, y fuente generadora de empleo,
que ojo, es un tema muy importante porque hay que recordar que las empresas son generadoras de empleo y el empleo, pues, entendemos, es una fuente vital de desarrollo de cualquier sociedad en cualquier momento de la historia, inclusive como tal. Entonces, como tal, se puede proteger la empresa o por el contrario también se puede buscar una liquidación, una pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio. Entonces, hagamos de pronto la distinción. Cuando una empresa dice, bueno, yo tengo viabilidad, tengo una marca reconocida en el mercado, tengo una trayectoria, tengo un goodwill, tengo un know-how y demás, sé hacer cosas que otros no saben y me puedo distinguir por eso, yo quiero seguir con este negocio, pues dice, yo quiero acudir a la reorganización empresarial. Pero por el contrario dice, no, yo realmente vengo muy alicaído, no tengo ya la capacidad económica, no tengo un buen desarrollo en el mercado, etcétera, los tiempos han cambiado. Vamos a un ejemplo, un blockbuster, que es el ejemplo clásico, un ejemplo de educación, digamos, hoy en día se cuestiona la educación si debería ser ya virtual o va a seguir siendo presencial, pues se pueden acoger a ese tipo de normatividades, acudiendo y decir, no, yo prefiero liquidar y escoger todo mi patrimonio que tengo, optimizarlo, negociar con mis acreedores, de las diferentes calificaciones que ahorita hablamos de eso, y traigo ese patrimonio y con él le pago a mis acreedores. Ahí está, porque es que es muy importante reconocer y para las personas que nos están viendo y tienen su negocio o son comerciantes como tal, que la pandemia o este caso del COVID-19 es un escenario que pone contra las cuerdas a muchos de los negocios, pero digamos que si esos negocios, quitando ese factor del coronavirus, ya venían mal, financieramente ya estaban presentando problemas, pues posiblemente sean los más opcionados a acogerse a un tipo, como tú dices, Nicolás, acá hay que tener muy en cuenta esas fases. Lo primero es mirar si se puede hacer una reestructuración que es como un último salvavidas, como un, por llamarlo así, un renacer, un nuevo impulso, una nueva oportunidad, tratar de reorganizarse para continuar adelante. O si no, la última instancia definitivamente es liquidar, entrar en liquidación y de pronto no incurrir en muchas más pérdidas y de pronto no quedarle mal a muchos más, bien sea socios, proveedores, en fin, personas importantes de este entorno empresarial. Es correcto, Juan. Digamos que parte indispensable para ser, digamos, beneficiario o poder acogerse a este tipo de iniciativas en orden de insolvencia o reorganización empresarial como tal, es partir de una buena fe, en la cual los acreedores como tal pues van a propugnar porque se les conserve sus activos. De todas formas, fue un voto de fe que hicieron en un empresario que en su momento les pidió quizás un crédito, les pidió que les dieran una mercancía en consignación, le alquilaron un local comercial, etcétera, etcétera. Inclusive los mismos empleados que llevaron una trayectoria y que confiaron en este empresario como tal para tener, digamos, salvaguardados sus intereses, entiendas, liquidación, prestaciones sociales y demás. En ese orden de ideas, sí, los empresarios deben hacer un análisis muy profundo. Se estima que con esta ley pues, de insolvencia y con el decreto 560 de este año, donde se hizo mucho más fácil y ágil el desarrollo de acogerse a esta normatividad, pues muchos empresarios la van a usar, pues van a ver en ella su salvavidas para colocar por lo menos la situación en un stand-by que les pueda permitir el día de mañana estar de pronto nuevamente en el ruedo, como se dice. Entremos en materia con los tipos de beneficios. Aquellas personas que ya estén decididas a entrar en acogerse a la ley de insolvencia, ¿qué beneficios pueden obtener? Digamos, yo de pronto si los pudiéramos enumerar de acuerdo a la reestructuración empresarial versus la liquidación. Ok, Juan. En este caso, como tal, un empresario, entre los beneficios que puede encontrar, va a ser poder negociar las deudas que tiene y hacer acuerdos de pago que sean mucho más beneficiosos para sí. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, hablar con cada uno de los proveedores, depende de las categorías que tengan, y en esas categorías decirle, venga, yo tengo una capacidad de pago, pero no tengo una capacidad de pago como la que tenía antes de este hecho, y yo no le puedo seguir pagando unos intereses a usted del 1.5, del 2%, y en un plazo de 36 meses, sino que yo le puedo seguir pagando esto con un DTF más 2 puntos en un plazo de 4 o 5 años. ¿Qué va a pasar con el acreedor? El acreedor igual tendrá que hacer un análisis, pero y dirá, yo prefiero tener
mi capital salvaguardado y con el compromiso de pago a 4 o 5 años, con ese DTF, que por lo menos el dinero mío pues, no va a perder valor en el tiempo, a que este proveedor como tal o este cliente anteriormente mío me diga que me va a pagar con una maquinaria, por ejemplo. Ese orden de ideas, pues las personas que se acogen a ese tipo de normatividades, pues tienen una posibilidad, haciendo buen uso de estas herramientas, de salvaguardar su patrimonio y de continuar en un futuro en las relaciones comerciales, inclusive con estos mismos proveedores. Un caso puntual, otro de los beneficios podría verse, por ejemplo, en las obligaciones que hay del día a día, que llamamos los abogados de trato sucesivo. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ese contrato de arrendamiento no se va a terminar, ¿cierto? Va a continuar con ciertas reglas. Si hay ya cobros ejecutivos, es decir, hay demandas donde se les están cobrando dinero, esas obligaciones se suspenden, es decir, se suspende el cobro como tal y se lleva, digamos, a un gran proceso, que es este proceso de ley 1116, donde se puede renegociar todo esto sin afectar la capacidad inmediata de caja del que se hace beneficiario o utiliza este mecanismo. Nicolás, algo muy importante para contarles a todos los que nos ven en el canal de Plata Blanca en YouTube es que ahora con la contingencia del COVID-19, el gobierno y los gobiernos del mundo, como bien dijimos al inicio, han estado entregando, otorgando ayudas, otorgando liquidez a través del sistema financiero. Y es importante aclarar, no sé si de pronto me corriges de acuerdo a lo último que haya salido en legislación con respecto a esta contingencia, es que aquellas empresas que se declaren acogidas a la ley de insolvencia no pueden obtener este tipo de créditos a través del sistema financiero. Es decir, una de las recomendaciones desde los consultores financieros que damos a estas empresas es, antes de entrar a la ley de insolvencia, pues primero mire qué beneficios de estos préstamos que están otorgando las entidades financieras por medio del fondeo que les ha hecho el gobierno para esta contingencia puede aplicar y si definitivamente no, como dijimos ahora, si se ve en juego o se ve en riesgo la continuidad del negocio, bien sea con estas ayudas o no, pues que ahí sí tome en consideración este beneficio de la ley de insolvencia. Es así, alguien que entre en reestructuración empresarial ya no puede obtener este tipo de beneficios. Bueno, Juan, ahí debemos hablar de algo que es muy importante, digamos que es el ser y el deber ser. En ese orden de ideas, pues como bien sabemos, los bancos lo que hacen muchas veces es la colocación de un capital y ellos asumen un riesgo, ¿cierto? Apalancado muchas veces por un Fondo Nacional de Garantías, etcétera, pero realmente el riesgo lo tienen los bancos. Entonces, algo que es importante determinar o conocer es que cuando se inicia un proceso de organización empresarial como tal, las empresas parten su historia en dos, antes y después del proceso, siendo las obligaciones que se toman posteriores a la aceptación de la reorganización empresarial valederas o tenidas en cuenta de una forma diferente a las obligaciones anteriores a esto. Es decir, si antes de que la empresa se reclare, pues digamos, en insolvencia o se acuda a este proceso de reorganización, tenía unas obligaciones, esas pueden tener una negociación diferente a las obligaciones que se den o sea, o se tomen una vez sea declarado o aceptado ese proceso de reorganización empresarial. Ese orden de ideas, pues los bancos como tal, al asumir un riesgo, pues lo más probable es que cuando ven una empresa que dice estoy en proceso de reorganización empresarial, es decir, tengo un problema, van a decir, no, yo a usted no le puedo prestar dinero porque para mí el riesgo es muy grande, ¿cierto? O van a pedir garantías como las que de hecho vemos hoy en día, que piden garantías hipotecarias, prendarias, ¿cierto? Inclusive pues hasta los mismos socios le piden que se hagan responsables de esos créditos. Entonces, la pregunta que haces, pues considero que la empresa debe hacer un análisis muy juicioso de su capitalización, de su flujo de caja y analizar si es viable tomar un crédito, ¿cierto? Si lo es, pues lo podría tomar y posteriormente de ver lo necesario, pues acudir a este proceso de organización, que no es eximiente pues el uno del otro. Uno de los, digamos que de las trabas, por decirlo así, que ha tenido esta ley históricamente en Colombia es que se demora mucho, que ese proceso se puede ir hasta 2 años. Con la actualización en el contexto en el que estamos ahora, con los decretos que ha sacado el gobierno, ha flexibilizado este proceso. ¿Qué ha pasado
en esta cuarentena, en estos tiempos de pandemia con respecto a esa ley de insolvencia? Bueno, en ese sentir, pues el decreto a nuestro parecer actuó bien al expedir el decreto con fuerza de ley 560 del 2020, en el cual se le dio nuevas herramientas de negociación, reducción en los términos y beneficios tributarios para quienes se acudan a estos mecanismos del decreto 560, ¿cierto? Esto para preservar y facilitar la continuidad de las empresas en el país, ¿cierto? Y obviamente la protección de del trabajo y el empleo, pues obviamente. Con este decreto, por ejemplo, se dice que las empresas pueden acudir a esos beneficios desde que se expide la ley hasta por un término de 2 años. Es decir, si una vez terminado este periodo de cuarentena y todo esto anómalo que nos ha sucedido, la empresa tendrá 2 años para decidir si se acoge o no a este tipo de, digamos, de soluciones o de opciones para poder continuar con sus operaciones comerciales. Antes de entrar en una liquidación total y cerrar la empresa, un empresario puede tener también dentro del radar ser adquirido por otra empresa. Digamos, si podemos hablar, Nicolás, ¿qué beneficios hay entre que una empresa compre a otra que ya esté casi quebrada, o que hayan fusiones, o que haya lo que se llama desde finanzas M&A, Mergers and Acquisitions, fusiones y adquisiciones? Juan, pues creo que la dinámica de los mercados en estos momentos va a dar esas opciones de una forma muy clara. Inclusive pues se habla de una de las negociaciones, opciones que da este decreto, por ejemplo, es que cuando hay una empresa que está en un estado, digamos, de iliquidez y obvia insolvencia como tal, y uno de sus acreedores tiene una capacidad de adquisición importante, pues puede hacer negociación con estos socios para, comillas, quedarse con esa empresa o adquirirla, como bien lo dice, haciendo una fusión, obviamente salvaguardando unas reglas que están en nuestra legislación comercial. En ese orden de ideas, pues creo que va a ser una de las grandes opciones para salvaguardar empleos y salvaguardar la industria como tal, y son las adquisiciones y fusiones de sociedades como tal. ¿Qué no se puede hacer en un proceso de insolvencia? Consideramos que es importante partir de la buena fe. Hemos visto en nuestra experiencia en la firma que antes de acudir a nuestros clientes a consultarnos, pues de cierta forma se han insolventado o han escondido patrimonio o como se dice, han optado por esconder también a los acreedores su realidad financiera. Entonces en esto realmente se invita a veces a partir de la buena fe porque incluso hay responsabilidades como administradores, como socios, como tal, y es realmente si se quiere salvaguardar la empresa, se quiere proteger un patrimonio de sus acreedores y demás, es mostrar la realidad de la empresa, mostrando su patrimonio real al momento del cual se desea partir de esa reorganización empresarial para poder así encontrar mecanismos de negociación. Pues una empresa que al día de mañana quiera negociar unos pasivos y no tenga activos, pues inmediatamente se va a ir a un proceso de liquidación, pues nadie va a querer negociar al no poder recibir por lo menos un retorno del capital que depositó en esta empresa de buena fe. Nicolás, ¿con qué cosas nos podemos quedar? ¿Qué es lo último que le podemos decir a todas esas personas que nos están viendo por YouTube? ¿Cuál puede ser ese mensaje? De pronto uno es que la reorganización no es el final del negocio, o sea, que puede haber una oportunidad. Juan, desde nuestra firma estamos aconsejando a nuestros clientes hacer un análisis muy juicioso sobre su realidad económica y financiera para, en lo posible, acudir a este tipo de mecanismos que les facilite tener un flujo de caja de una forma mucho más óptima, poder negociar obligaciones con sus acreedores y poder cambiar un poco como la dinámica del día a día que se ha llevado en sus negocios. Es decir, nosotros recomendamos de no tener implicaciones económicas que puedan afectar a la subsistencia de la empresa y la conservación del empleo, acudir a este tipo de mecanismos. Pues como lo dices, no es un final, es un punto de aparte, es un punto seguido mejor, es un punto seguido en el cual las empresas pueden obtener muchos beneficios sin entrar en un proceso de liquidación y poder conservar inclusive los mismos ingresos para sus socios. Muy bien, ahí están entonces las recomendaciones de Nicolás Jaramillo, director, abogado y director de la firma consultora Núcleo Jurídico
que su página es nucleojurídico.com.co. Nicolás, muchas gracias por haber compartido acá este espacio en YouTube. Juan, no, muchas gracias a vos y a todos los suscriptores de Plata Blanca. Hasta una próxima oportunidad. Yo les recomiendo a todos ustedes que, aparte de este video, si quieren hacer un análisis desde el punto de vista financiero y conocer más consejos desde el punto de vista financiero para su negocio, si su negocio realmente necesita una reestructuración empresarial o necesita liquidarse, pues que escuchen el podcast que vamos a lanzar, y por ahí vamos a dejar el link seguramente en la descripción para que escuchen este episodio que vamos a hacer con otro invitado, Felipe Mejía de Midvest. Es una banca de inversión, es consultor financiero, y les traemos unos tips, o les explicamos mejor desde el punto de vista financiero cómo se hace todo este proceso. Entonces, acá quedó el video en YouTube con Nicolás Jaramillo, y les dejamos el link para que escuchen este episodio del podcast de Plata Blanca, que lo pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas de streaming donde ustedes escuchen los podcasts. Hasta acá hemos llegado por este episodio del video de Plata Blanca. Esperamos que haya sido mucho de su interés y que pueda ser una información bien útil para estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias a todos.